capítulo 5 del libro de Santiago. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre nosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hermano, ese verso es clave. Vamos hoy a entender algo completamente diferente de lo que por lo general pensamos que ese verso dice. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, el pasaje hoy está lleno de enseñanza. Es preciosa, y hermanos, es enseñanza completamente diferente a lo que usted y yo estamos pensando. Yo le confieso, hermano, que por más de 30 años yo he estudiado este pasaje y he tenido una manera de mirar. Yo siempre utilizaba ese verso 15, la oración de fe sanar al enfermo. ¿De qué enfermedad está hablando? Dice uniéndole con aceite. Yo siempre pensaba, el aceite, medicina. Pero hermano, no habla de eso. Voy más lejos. El verso 19, hermano, cuando yo estaba estudiando el texto, uno de los comentarios favoritos míos que he leído en este tiempo ha sido el de Hibbert. Y cuando lo leí dije, esto no cuadra con la doctrina completa de la Escritura. Yo entendía las palabras, había hecho mi estudio de palabras, miraba lo que él decía, pero no cuadraba. Y yo decía, algo no me cuadra. Yo tenía mi bosquejo. Y hermano, leí otro comentario y tenía otra cosa diferente. Y yo decía, no cuadra. Hermano, después leí MacArthur. Y MacArthur dijo algo que hizo sentido para mí. Y cuando lo hice, hermano, cambié todo mi bosquejo. No usé el bosquejo de MacArthur, usé el bosquejo que Dios me dio. Que MacArthur lo mira como dos pasajes separados, yo creo que es uno junto. Pero hermano, me ayudó a entender lo que el texto tiene que decir. Y entonces, los estudios de palabras y lo que había leído en otros comentarios hicieron sentido para mí. Hermano, vamos a mirar lo que la palabra de Dios tiene que enseñarnos el día de hoy. 2 manifestaciones de una fe saludable. Padre, bendición al tiempo en la palabra y ayúdanos a gozarnos en ella. Señor, si tu espíritu no toma control, oh Padre, van a escuchar palabras humanas. Pero si tu espíritu, Señor, toma control, oh Señor, Él hará la obra en el corazón que solamente Él puede hacer. Ayúdanos a entenderla en el nombre de Jesús. Amén. Como hemos estado mirando, el tema de Santiago es las señales de una fe, de la verdadera fe, de la fe de un cristiano. Es, hermano, una epístola para hacer un examen en nuestra vida si nosotros pertenecemos o no pertenecemos a Dios. Es un libro, hermano, que nos ayuda a entender si, hermanos, nosotros hemos nacido de nuevo o no. Yo creo que es un libro evangelístico. Es un libro evangelístico porque, hermanos, está evangelizando a las personas dentro de la iglesia que no conocen al Señor. Conocen religión. Una cosa es conocer religión. Una cosa es conformarme a los rudimentos de las prácticas de la iglesia que yo asisto. Y una cosa es conocer al Señor como Salvador. Hermanos, solamente un verdadero creyente tiene la manifestación de estas señales en su vida. Y yo no estoy tratando de ayudar, de poner en duda a nadie, hacerte dudar. Pero hermano, la Escritura dice en el capítulo 13, el versículo 5 de la segunda epístola a los Corintios: examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hermano, vamos a mirar unos pasajes hoy que son importantes en referencia a esto. Pero hermano, cuando miramos esto en la Escritura, yo no sé, estoy allá metido. Cuando nosotros miramos la Escritura, miramos en el capítulo 1 que, hermano, Dios nos habla de la paciencia en la prueba, de aprender a confiar en Dios para que Él dé sabiduría y desarrolle sabiduría en nuestra vida para soportarlo, soportar tentación y, hermano, aprender a ser un hacedor o vernos en la palabra, ser un hacedor conforme a lo que la palabra de Dios
En el capítulo 2 miramos, hermanos, la sección de personas ayudándonos, como dijimos, hermano, en aquel momento, aceptándonos a todos por igual. Miramos, hermano, en el capítulo 2 la manifestación de las obras. Y dijimos, hermano, predicamos un mensaje que llamamos Obras, el espíritu de mi fe. Miramos, hermanos, en el capítulo 3, la lengua. Hablamos de la lengua y la necesidad de sabiduría divina. Nuevamente voy a tocar el tema de la sabiduría de un enfoque diferente. En el capítulo 4 hablamos de la amistad con el mundo, que es enemistad contra Dios, hermano. El creyente no puede tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. O eres de Dios o no eres de Dios. Pero no pueden haber dos maneras. Yo no puedo servir a dos señores. No puedo servir mis placeres. No puedo servir lo que yo quiero y servir lo que Dios pide en la palabra. O eres de Dios o no eres de Dios. Y nuevamente, hermano, nos habla a nosotros de aprender a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Hablamos acerca de esto. Y la semana pasada, hermano, miramos los primeros 12 versos de este capítulo. Y miramos, hermano, acerca de cuando viene opresión sobre nosotros y cómo nosotros necesitamos poner nuestra confianza en el Señor. Pero, hermanos, hoy culminamos. Y yo creo que Santiago, en la conclusión del libro, vuelve a tocar el tema, hermanos, de evangelismo. Pero antes de tocar el tema de evangelismo, vuelve nuevamente, hermanos, a señalarnos una práctica sumamente importante si vamos a tener una vida saludable en nuestra vida. Ahora, la manifestación de una vida saludable es que, hermano, va a poder evangelizar a aquel que tiene necesidad de Cristo. Pero a medida que él lo retoma el tema, en el verso 19 y 20, habla de evangelizar en medio de nosotros. Ahora, hermano, yo no soy juez de nadie. Solamente usted sabe si usted es juez solamente Dios es el juez. Pero la Escritura dice, se fueron de nosotros. Y vamos a mirar eso en unos momentos. Pero yo quiero que miremos, hermano, lo que Él tiene para enseñarnos. Porque es importante. Es interesante, hermanos, que este pasaje, especialmente la parte de la oración, en los versículos 14 y 15, ha sido sumamente tergiversado. Y hermanos, una persona que no tiene una fe saludable es una persona, hermano, que va a tener una doctrina que no es saludable. Va a tener, hermano, una doctrina completamente contraria a lo que la palabra de Dios tiene para enseñarnos. Y es interesante, hermano, porque estos versículos los han utilizado, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana la utiliza para justificar el sacramento que ellos llaman la extrema unción, o en nuestros días se llaman los santos óleos, creo que me dijo Leti que se llaman ahora, Leti mi suegra. Y hermano, ellos tratan de utilizar esto, porque si hay algún enfermo, llame a los ancianos para que vengan y le unjan con aceite. Y ellos utilizan esto como justificación para el sacramento que ellos llaman los santos óleos. Los carismáticos lo han tomado, hermano, para decir que no, que hay que tener servicios de calidad, de sanidad, imponiendo las manos, ungiendo a la gente con el aceite. Y hermano, han cambiado lo que la palabra de Dios tiene que enseñarnos. Hermano, yo les confieso, y yo no tengo problema, hermano, con ungir a nadie con aceite. Pero yo les confieso, hermano, que cuando estudié el texto, Dios me mostró algo completamente diferente y lo voy a compartir con ustedes. Porque esto habla, hermano, de uno estar saludable en su fe y en su relación con Dios. Ahora, hermano, yo quiero que tú notes lo que habla el versículo. Voy a mirar el versículo 13, 14, 15 y 16, y después voy a mirar la segunda parte del 16, 17 y 18, cuando miremos la parte de la oración. Porque es interesante que nos habla que la primera manifestación de una vida saludable es una vida de oración. Hermanos, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué era lo que Jesús continuamente estaba haciendo cuando Él no estaba trabajando con la gente? ¿Alguien me puede decir? Orando. Y hermano, la oración era necesaria ¿para qué? La comunicación con Dios. Era de comunicación con Dios, pero era sumamente necesaria para poder ¿qué? Tener un ministerio efectivo en medio de las personas. Hermano, nosotros pretendemos tener un ministerio efectivo con las personas, pero no hacemos lo que Jesús hizo, que es orar. Ahora, hermano, si Dios hecho hombre oraba, ¿quién soy yo para no orar? Si Dios hecho hombre, hermano, dependía de una comunicación continua con Dios Padre, y hermano, estaba teniendo el poder del Dios Espíritu Santo sobre su persona, la Trinidad completa envuelta, el trabajar con las personas, quienes somos nosotros para pensar
que nosotros tenemos la capacidad de hacer los faltos de oración. Nuestra fe es muy débil. Nuestra fe es muy débil. Y somos osados en pensar que lo hacemos. Hermano, créame, te dice, pastor, usted me está dando duro. Hermano, ya Dios me dio duro a mí, no te apures. Ya Dios me dio duro a mí. Recuerda, cuando yo vengo a compartir contigo, ya Dios me ha cogido toda la semana. Aquí te cojo un ratito, a mí me ha cogido toda la semana antes de empezar con ustedes. No sé si me estoy explicando, hermano. ¿Cuán faltos de oración estamos nosotros como iglesia? Ahora, hermanos, es importante porque comienza diciendo en el verso 13, ¿está alguno de vosotros, entre vosotros, afligido? Y lo primero que te dice, ¿estás afligido? Haz oración. Y dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Yo voy a mirar esos dos versos, esas dos palabras. Porque también yo pensaba que la palabra alegría tenía que ver con otra cosa, con algo diferente. Pero hermano, la palabra cantar alabanzas es oración en forma de cántico. Es oración en forma de cántico. Está hablando acerca de orar. Y es importante que nosotros nos miremos. Comienza contigo antes de que tú puedas ir a los demás. Comienza tú y tu relación con Dios. Comienza, hermano, la necesidad de mi relación vertical antes de que pueda tener una relación horizontal. Ahora te dice también que hay momentos, aunque tú has estado afligido y estás, hermano, triste, necesitas también buscar de aquel que está fuerte para que te ayude. Y de eso habla en el versículo 14 y el versículo 16. Vamos a mirar qué es lo que está diciendo. La palabra afligido en la Biblia King James Version se traduce como está alguien sufriendo. Hermano, eso no lleva el contexto de lo que verdaderamente está diciendo. Que la palabra sufrimiento, hermano, implica opresión, implica que está pasando algo serio en mi vida. Pero hermano, no, está hablando de aflicción. Esa palabra, hermanos, significa estar teniendo una prueba en este momento. Estás pasando por algún momento de calamidad, o hay algún infortunio en tu vida, hay algún momento, una carga que tienes sobre tu vida. Hermano, no estamos hablando de una persona que literalmente está descarriada y apartada. A veces tenemos cargas en nuestra vida. A veces tenemos dificultades en nuestra vida. A veces, hermano, la carga trae una aflicción o trae, hermanos, algún tipo de sufrimiento a nuestra vida. Hermano, cuando usted está cargado por un ser que usted ama y esa persona está continuamente rechazando el evangelio del Señor Jesucristo, esto trae aflicción a tu espíritu. Esto trae una carga a tu vida. Esa es la palabra que se está utilizando aquí para afligido. Y lo que Dios te dice a ti es que si tú estás teniendo este tipo de dificultad, la cual puede ser física, puede ser que haya algún momento de aflicción, como tuvo nuestro hermano Gregorio, que fue una aflicción física. Y estuvo, hermano, enfermo en un hospital. Ese también es un tipo de aflicción. Pero hermano, te dice, está alguien afligido, está teniendo alguna carga. Puede ser una carga emocional. Puede ser una carga financiera, hermano, pero lo que sea me está de alguna manera desanimando en mi relación con Dios. Hermano, usted dice, pastor, cuando uno está enfermo, uno a veces no se desanima, uno se pone a orar. Y es cierto, hermano, uno ora. Pero hermano, uno no se siente con el ímpetu de uno venir y pasar tiempo orando, hermano, y cantando. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? Dice, hay alguien que está pasando por algún momento de dificultad en su vida. Haga oración a Dios. La palabra orar que se utiliza aquí y la palabra que vamos a mirar en unos minutos en el versículo 15 son dos palabras diferentes. La palabra orar aquí, hermano, en ese versículo significa, hermanos, que nosotros estamos dependiendo de Dios, dependiendo del poder de Dios. Y esta oración, hermano, que puede ser una expresión de alabanza, puede ser una expresión de gratitud, puede ser una expresión de clamor, puede ser, hermano, una expresión de decirle a Dios, Dios te admiro, o Dios traigo mi carga y la pongo ante ti. Es una palabra genérica para oración. Hermanos, lo que está diciendo es, yo dependo de Dios para que Él me ayude y me dé la fortaleza para atravesar la situación en que estoy pasando. Amén. Necesito de Dios para que me ayude a atravesar la dificultad o lo que está sucediendo en mi vida. Necesito de la ayuda de Dios para que Él me ayude a poder descargar la carga que tengo sobre
de nuestra iglesia, su padre estaba muy seriamente enfermo, un mes en coma. Y la carga que él tenía era una carga, sí, quiero que él sane, pero sobre todas las cosas, quiero poder tener una manera de conversar, que él entienda una vez más la oportunidad de predicar el Evangelio de Cristo. Y esa era una carga más fuerte que venía sobre su corazón. ¿Y qué estábamos haciendo? Oración. Dios es el único que puede levantarlo para que él escuche el Evangelio, ¿verdad? Así es. Dios es el único que puede dar a mí la palabra para decir, eres tú. Dios es el único que me puede fortalecer en este momento de debilidad, eres tú. Pero hermano, hay veces que nosotros estamos agradecidos a Dios por lo que Dios ha hecho. Y es la palabra que dice, está alguien alegre. Hermano, hay algo que nos influye a nosotros, un buen espíritu, un buen humor, estamos de buena gana. Y dice, canta alabanza. La palabra cantar alabanza es la palabra salteo. Y la palabra salteo, hermano, es la misma palabra que usted conoce, salmos. Ahora, hermanos, cuando habla de salmos en el Antiguo Testamento, significaba cantar, por lo general, con un instrumento musical. En el Nuevo Testamento implica cantar, aunque con o sin instrumento. Pero hermano, estamos cantando en forma o a medida de oración a Dios, de gratitud, de reconocimiento de quién es Él. Hermanos, ¿cuántos salmos cantamos nosotros reconociendo la majestad de nuestro Dios? El Salmo 5, hay un himno, un coro, o como usted lo quiera llamar, hermanos, un cántico espiritual que lo cantan, hermanos. A mí me gusta escuchar, dice, escucha, oh Dios, mi oración. Considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Dios, mi Rey, porque a ti yo oraré. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti y oraré. Y dice, pastor, ¿usted escucha esta música? Me fascina, hermano, eleva mi espíritu. Eleva mi espíritu. Cuando tú cantas eso, estás cantando en oración porque estás contento. Y estás buscando tener comunicación con Dios. Te dice, hermano, por ejemplo, nosotros a veces cantamos aquí un himno que lo utilizamos mucho en invitación, basado en el Salmo 139. ¿Cuál es ese? Mi corazón, oh examino Dios. ¿Qué estamos haciendo? Orando en cántico. Orando en cántico. Esta mañana cantamos el Salmo, el cántico, ¿cómo se llama? El himno número 10. Solo tú eres santo. Yo no sé usted, hermano, pero estamos pensando en la santidad de nuestro Dios. Amén. Solo tú eres digno. Tú eres hermoso y maravilloso. En la cruz moriste y resucitaste y tú me diste vida. Y muy pronto volverás. Hermano, la doctrina de salvación y de redención y de ser arrebatado para estar con el Señor. ¿Por qué? En base a su santidad. Pero por causa de su santidad, Él no tuvo que morir por nosotros en la cruz del Calvario. Hermano, nosotros lo cantamos. Yo no sé cuando usted canta ese coro. Si usted lo canta, pensando, no, ni siquiera medito en lo que estoy cantando. ¿Alguien está alegre? Cante alabanza. Cante alabanza. Piensa en ese coro, hermano. Cuánta doctrina, cuánta la presencia de Dios. Qué precioso, hermano, cuando estamos orándolo a Dios. Está escrito de forma de oración. Está escrito en una forma de oración. Pero hermano, nosotros no meditamos en lo que la palabra de Dios nos dice. Lo que estoy diciendo, hermano, en primer lugar, es que cuando estamos orando, yo necesito estar en comunicación con Dios. Dios dice, encárgate en tu corazón de que tú, si estás afligido, si estás en carga, derramarla ante Dios. Porque solamente Él te puede atravesar por ella. Que si tú estás contento, enfócate en Dios. Porque es Él que produce en tu corazón la oportunidad de alegrarte y regocijarte en Él. Pero después entonces nos dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Pero hermano, cuando hablamos de enfermo ahí, yo pensaba, hermano, siempre que estaba pensando en enfermedad, por ejemplo, cuando estamos con una catarro, cuando estamos con un problema de una cirugía, cuando tenemos una pulmonía, cuando sea lo que tengamos, hermano, estamos afligidos en nuestro cuerpo físico. Y es una palabra, enfermedad. Es una palabra, enfermedad, que se utiliza ahí. Pero ¿sabe una cosa, hermanos?
La palabra que se utiliza aquí en griego, 18 veces en el Nuevo Testamento se traduce enfermedad física, pero 14 veces no se traduce enfermedad física. Se traduce, hermanos, debilidad emocional o espiritual. Y cuando yo entonces comencé a mirar cómo es que se traduce en el Nuevo Testamento en otros lugares, me ayudó entonces a entender el contexto, porque había cosas que si yo lo miraba de enfermedad física nada más, no hacían sentido. No hacían sentido, porque dice, y si hubiera cometido pecado, les serán perdonados. Es que toda la enfermedad viene por causa del pecado. No hacía sentido en mi mente si lo traducía enfermedad física. ¿Recuerda Juan 10? Señor, ¿quién pecó? ¿Este o su padre para que haya sido ciego? Y eso le dice a sus discípulos, no es que este pecó ni que su padre pecara, sino para que las obras de Dios se perfeccionen en él. No toda la enfermedad viene como resultado de pecado. Así es. Y muchas veces, hermanos, nosotros pensamos y nos vamos en nuestra mente. Hermanos, no es así. A veces que la enfermedad viene para que la obra de Dios se manifieste en nuestra vida. ¿Por qué vino enfermedad sobre la vida de Job? Porque era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y porque Satanás lo incitó a Dios para que viera que Job iba a maldecir el nombre de Dios si él tocaba su cuerpo. Pero en todo eso Job no pecó con sus labios. ¿Me está usted siguiendo, hermano? Dios tenía un propósito ulterior al permitir la enfermedad en la vida de Job. Y no era por pecado. Así que, hermanos, si nosotros lo miráramos como enfermedad física por causa del pecado, entonces hay un problema. Pero cuando nosotros lo miramos en un problema espiritual, entonces hace sentido la parte que dice, si tuviere pecado, le serán perdonados. Así que, hermanos, tenemos a veces que mirar cómo se traduce o cuál es el uso a veces de las palabras en el idioma que estaban escritas. El griego era un lenguaje muy rico en su expresión. Hermanos, aquí está hablando, yo personalmente creo que está hablando, hermanos, acerca de debilidad emocional o debilidad espiritual. Si usted va al libro de Romanos, hermano, no quiero que me pase la semana pasada. Si usted va al libro de Romanos, hermano, le voy a solamente el texto, el capítulo 4, voy a leer uno, hermano, el capítulo 14, solamente voy a leer un versículo, Romanos capítulo 14, para que usted la vea utilizada en otro contexto. Romanos 14, versículos 1 y 2, la palabra de Dios dice, en Romanos 14, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Es la misma palabra griega, pero aquí no se traduce enfermo, utiliza la palabra débil. Es la palabra que Pablo utiliza en 2 de Corintios, el capítulo 12, versículo 16, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Me estoy explicando, hermano? Es la palabra griega. Así que está alguien débil entre nosotros. Hermano dice, entonces llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, uniéndole con aceite en el nombre del Señor. Y yo decía, hermano, ¿por qué unción con aceite? Ahora, hermano, yo quiero que tú pienses cuando se ungía con aceite en el Nuevo y el Antiguo Testamento. Había unción con aceite en el Nuevo Testamento. A veces cuando se acuerda la parábola del buen samaritano, dice que le echó sobre las heridas ¿qué? Aceite, porque tenía efecto medicinal. Pero quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Tenía el Señor Jesús enfermedad cuando Marta fue y derramó un bote de alabastro de perfume sobre su cuerpo? Ah, pastor, pero ¿qué pasa? El perfume estaba hecho en base a ¿qué? Aceite. Y él le dice, no es que ella, no es que tenía enfermedad, dice, ella ha hecho esto ¿para qué? Para prepararme para la sepultura. Vamos más lejos, hermano. Cuando se unía a un rey en el Antiguo Testamento,
qué era lo que hacía el sacerdote, o qué era, bueno, en aquel momento el sacerdote, el profeta de Dios, que por ejemplo Samuel fue a ungir a Saúl y fue a ungir a quién, a David, ¿con qué lo ungió? Con aceite. Es el símbolo de nuestra dependencia de Dios y de que Dios va a obrar en nuestra vida. Ahora, ¿por qué es que dice llama a los ancianos de la iglesia para que oren por él? Bueno, la manera más fácil de poder entender el texto es, quizás usted en su experiencia cristiana ha escuchado a veces de un misionero que regresa del campo misionero porque está, como dice, está burned out en inglés, no sé cómo se llama la palabra, está desgastado físicamente. Está agotado, ha sido un tiempo, ha sido una batalla que ha tenido, está en un lugar, hermano, donde es un ataque continuo de Satanás, es un ataque continuo, hermano, y él ha estado ahí en el fuego, en el campo de batalla, hermano, y necesita un descanso. Y a veces vienen, hermano, sumamente desalentados. Y dice, yo no regreso. Eso es lo que está diciendo aquí. Yo me siento derrotado en mi vida espiritual. Yo me siento derrotado y ni siquiera tengo deseos, ni siquiera de leer la escritura. ¿Se ha encontrado usted así derrotado? Usted se ha encontrado que su vida espiritual está tan seca en ese momento que ni deseo de leer la escritura usted tiene. Que si usted va a la iglesia, no es porque tenga deseo, es porque usted sabe que es lo que es correcto hacer y usted va a seguir ahí hasta que Dios de alguna manera obre sobre su vida. Amén. Él dice, cuando tú te encuentras así, ve donde aquel que tenga una posición espiritual de ayudarte. Eso me dijo a mí algo, hermanos. Me enseñó algo a mí como pastor. Es muy fácil en nuestros días, en el siglo en que vivimos, decir, hay una persona que está desgastada espiritualmente, vete al consejero bíblico para que te ayude. La escritura no dice ve a un consejero bíblico. La escritura dice ve donde el pastor. Me dijo mi hermano que parte del ministerio pastoral sumamente esencial no solamente es la palabra de Dios y la oración, es, hermano, fortalecer a la oveja perdida, a la oveja que está débil. Eran 100 ovejas, las de su rebaño. Pero es precioso, hermano, porque a veces la oveja se desvía. Y, hermano, comienza a tener heridas en su vida y se siente derrotada. Una oveja herida, hermano, no tiene fuerzas para caminar y regresar. Y cuando él fue, ¿qué hizo? Curó sus heridas, la tomó en sus hombros y al redil volvió. Y de eso aquí está hablando, hermano. Hermano, yo me temo que en nuestros días, y yo le pido al Señor que no permita esto en mi vida, los pastores, hermanos, se convierten en profesionales. Y voy a decir se convierten, y yo estoy pidiendo al Señor que eso no pase conmigo. Porque, hermanos, yo quiero poder estar accesible a cada uno de ustedes. Amén. Gracias al Señor. Ahora, si usted viene al médico, tiene que estar dispuesto a qué? A tomarse la medicina. Si usted no quiere tomarse la medicina, no pierde el tiempo usted y no me lo va a perder a mí. Pues cuando usted va al médico, va donde el doctor López, le dice, doctor López, tengo aquí una fiebre altísima, y el hermano Alberto lo chequea y le hace una radiografía y dice, tú tienes una bronquitis, aquí están los medicamentos, y tú llegas a tu casa y no te tomas los medicamentos que el doctor López te prescribe. ¿Qué pasa contigo? No te mejoras, ¿verdad que sí? Es lo mismo, hermano. Queremos venir al pastor para que nos ayude, pero no queremos tomarnos la medicina. Y la medicina a veces no son buenas, hermano. ¿Qué medicina sabe bien? Por eso le echan culete, yo no sé qué es lo que le echan, el saborcito a naranja, el saborcito a uva, el saborcito a cherry, especialmente a los niños para que se lo tomen, y aún así sabe bien. Hermano, a nadie nos gusta que nos pongan el dedo en la llaga.
porque duele. Y no nos gusta que nos abran la llaga y nos echen alcohol, aunque tiene el efecto para desinfectar, porque arde y molesta. El pastor lo que hace es ponerme el dedo en la llaga. No, hermano, está tratando de ayudarte. Está tratando de ayudar. Y de eso que está diciendo ahí, tú estás en esa condición. Necesitas venir para que Él ore sobre ti, para que ore contigo. Hay 3 cosas que el pastor hace contigo. 3 cosas. Lo primero que Él hace, hermanos, es ayudarte a discernir dónde está tu problema. A veces nosotros ni siquiera estamos conscientes de dónde está nuestro problema. Pero cuando tú ayudas a discernir y tú entiendes ese es tu problema, entonces te va a animar a que lo confieses a Dios. Y si pecaste con otra persona, a que resuelva tu problema con esa persona. Pastor, venga conmigo. Tú lo hiciste, la Escritura dice que tú vas solo. Pastor, pecó él contra mí. Vas tú solo. Es lo primero bíblico. Hermano, mire, no venga a donde mí a decirme, pastor, vio un principio bíblico. Venga conmigo. No, primero, si tú vienes de mí porque tienes un problema con el hermano, lo primero que te voy a preguntar es, ¿ya fuiste donde el hermano y trata de resolverlo? Ah, no, pastor, yo no he ido. Pues no vengas. No vengas. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura dice, ve estando tú y él solos. Entonces queremos nosotros cambiar la Escritura y que Dios lo bendiga. Haz lo que la Biblia dice. Ve tú y él solo. Ahora, si tú no lo puedes resolver, ni se toma contigo a uno de los testigos. No sé si me estoy explicando. Yo he experimentado, hermanos, que el 95% de las veces cuando tú vas con espíritu de humildad, tú alcanzas a tu hermano. Tú alcanzas a tu hermano. Pero queremos, hermano, cambiar la Escritura y que Dios bendiga. Dice, ¿hay algún enfermo, hermano? ¿Hay alguien que está débil? ¿Hay algún hermano que se siente derrotado? Venga, ahora, hermano, dice que si hubiere cometido pecado, si la derrota es por causa de pecado, ¿qué es lo que el pastor le va a ayudar? A ayudar, no solamente a discernir, a pedir perdón. Pide perdón. Y te va a ayudar orando contigo para que Dios te fortalezca. ¿Me estoy explicando, hermano? ¿Entiende usted lo que está diciendo la Escritura? Ahora, dice algo más. Después te dice a ti, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora habla de algo más acerca de la confesión. Ahora no está diciendo que te pares en el templo a tú ponerte, decir, hermano, escúcheme, no estamos tampoco hablando de confesión sacerdotal. Hermano, yo no puedo perdonar tus pecados. Tú puedes venir a mi pastor, déjame confesarte mis pecados. Yo, hermano, yo no puedo decirte, yo te asuelvo. Solamente Cristo y la sangre de Él puede perdonar tus pecados. ¿Estamos claros? Amén. Pero hay veces, hermano, que hay una debilidad en mi vida que no me ayuda a mí en mi vida espiritual. Y, hermanos, me siento derrotado. Pues entonces lo que tú necesitas hacer es buscar una persona espiritual que te pueda ayudar en tu debilidad. ¿Qué quiero decir con eso, hermano? Hay veces que tenemos que hacernos responsables unos a otros. Y tenemos, hermanos, que ayudarnos unos a otros porque hay debilidades en nuestra vida que nos pueden derrotar. Pastor, yo tengo debilidad con, qué sé yo, con el internet, que me gusta meterme a lugares que no son buenos, me gusta la pornografía. Ore conmigo, yo oro contigo, pídele perdón a Dios, ahora te vamos a hacer responsable. ¿Cómo usted lo va a hacer, pastor? Tráeme tu tableta que yo quiero mirar lo que estás metido. Pastor, yo no quiero que tú mires mi tableta. ¿No quieres ayuda? Yo tuve un joven aquí en la iglesia, un joven un hombre, no tenía problemas de pornografía, no tenía problemas ni este tipo de debilidad. Y cuando compró la computadora me dijo, pastor, para evitar yo que a él algo incorrecto, ¿podría usted poner el password a la computadora, a los filtros que estamos poniendo? Y le puso filtros. Y después le puso filtros, pastor, invéntese el password. Yo me inventé el password
Y hermano, no me pregunte cuál es porque yo lo inventé ahí y lo botamos. No había manera que se removieran los filtros. Dice, pastor, ¿y eso lo hizo un hombre? Sí, hermano. ¿Tenía el problema con eso? No, no tenía problema con eso. Pero para evitar que de momento Satanás lo tentara, evitó eso. ¿Me estás tú siguiendo, hermano? Pero queremos que Dios nos ayude, pero no estamos dispuestos a ayudar, a aceptar la ayuda que Dios tiene para darnos. Ahora, hermano, eso no es para todos. Porque si tú vas a ver una persona que lo que va a hacer es estar cacareando y contando por ahí, no, así es. Y por lo general, hermano, cuando tú vienes de mí, yo digo, hermano, ahora yo te voy a poner con una persona que te va a ayudar. Es porque yo conozco, te estoy mandando. Así es. A que te ayude. Y tú no tienes que contarle todo. Y eso está en tus manos. Hay iglesias, hermanos, que tienen grupos ellos llaman accountability groups, no sé cómo se traduce en español de alguna manera, pero grupos de hacerse responsables unos a otros. Que hay hombres que se reúnen, hermano, y se han hecho responsables unos a otros, y ellos le dicen, hermano, que le hacen preguntas difíciles, hermano. Dice, pastor, y que me hagan preguntas difíciles otro hombre, tú no quieres vivir una vida pura. Yo no tengo problema con que tú vengas y me preguntes. Yo no tengo ningún tipo de problema con eso. Porque, hermano, también tengo la misma capacidad de caer que tiene cualquier otro. Así es. Y por eso tomamos medidas para mantenernos puros. Y tomamos medidas, hermano, para evitar caer en problemas. Y eso es lo que está diciendo aquí en la Escritura. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Es como un grupo de hacerse responsables, de ayudarse unos a otros, de fortalecerse unos a otros, especialmente cuando hay debilidades. Ahora, ¿quién aquí no es débil? No todos somos fuertes, todos somos débiles. Unos en unas áreas, otros en otras, pero todos tenemos un talón de Aquiles. Por eso dice el que piensa estar firme, cuide que no caiga. Ahora me muevo, hermano, porque si no, no termino de predicar. Y todavía dice aquí, la oración eficaz del justo puede mucho. Y después ilustra lo que significa oración eficaz. Habla, número 3, de que nosotros necesitamos estar en oración cuando hay aflicción, cuando estamos derrotados. Y número 3, hermano, cuando nosotros tenemos que cumplir con la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora, la palabra eficaz aquí, hermanos, es importante. La oración que se utiliza aquí, cuando dice oración eficaz, no es la misma palabra que se utiliza haga oración o oren por él. Esta palabra que se utiliza aquí es la palabra suplicar, orar por algo específico que yo sé que necesito orar. Por ejemplo, cuando yo me venía para Estados Unidos, ¿por qué tenía que orar? Dios, yo quiero específicamente saber el tiempo cuando tengo que ir. Dios, yo necesito que tú me ayudes para saber el lugar específico que tú quieres que yo haga. Cuando fuimos a dar el trabajo, Dios, dame el momento específico que tú quieres que yo renuncie al hospital. Si tengo un problema que resolver, vamos a imaginar que yo tengo que ir a confrontar a Javier con algo. Hermano, yo hago una oración específica por la situación. Dios, ayúdame. Tú sabes el problema es tal. Ayúdame. Esto es entre Dios y yo. Ayúdame, Señor, dame sabiduría. Yo quiero alcanzar a este hermano. Tú sabes, oh Dios, ayúdame, dame fortaleza. Y yo específicamente le pido a Dios para que me ayude. Esa es oración eficaz. La palabra eficaz significa ferviente. Sugiere y tiene lo que está sugiriendo es que es eficiente, es ferviente, porque está dependiendo en que Dios va a hacer la obra. Yo no tengo la capacidad de hacerla. ¿Me estoy explicando, hermano? Es eficaz porque Dios, yo estoy dependiendo en que tú hagas la obra en el corazón de alguien. Yo necesito del poder de tu Espíritu. Yo necesito que tu Espíritu Santo esté en control de la situación. Yo necesito que tú me des la mente tuya para saber cómo voy a conversar con el hermano. Y hermano, dice la Escritura, entonces utiliza el ejemplo de Elías. Y dice, hermano, que él era un hombre
pero antes de la palabra justo, dice la oración eficaz del justo. La palabra justo quiere decir un hombre ético en su carácter, un hombre que diariamente hace un esfuerzo para que su vida sea conformada a la voluntad de Dios. Ahora, utiliza el ejemplo de Elías. Ahora, hermano, Elías era un hombre justo, era un hombre que estaba haciendo un esfuerzo para vivir para Dios. ¿Tenía Elías debilidades? Muchísimas. Por eso es que te dice, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, a las debilidades semejantes a las nuestras. ¿Tuvo temor Elías? Sí, huyó, hermano, de Jezabel. ¿Tuvo depresión Elías? Se metió en una cueva y deseaba morirse. Hermano, tuvo Elías momentos de dificultad, hermano, hermano, no huyó de Jezabel, no tuvo temor, no sabía cómo encontrarse con Acab, hermanos. Tenía debilidades como tú y yo las tenemos. O sea que, hermano, no piense que él era una persona diferente. ¡Wow! Todos tenemos la misma capacidad, porque no estamos dependiendo de nosotros. ¿Estamos dependiendo de quién? De Dios. Ahora, hermanos, es importante que entendamos lo que la Escritura dice. Porque, hermanos, Elías, cuando estaba orando, oró conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos que él oró conforme a la voluntad de Dios? Nota lo que dice. Oró para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Dice el pastor. Pero fue porque Elías oró. No, hermano, que era la voluntad de Dios. Y Dios se la había revelado a Elías. Para que él se presentara a Acab, que le podía cortar la cabeza, y le dijera, esto es lo que va a pasar. Y yo voy a orar porque Dios me lo reveló. Y Dios me dijo que orara como ellos. Dice, pastor, yo no lo veo. Yo te voy a leer 2 versículos. No vayas conmigo para ganar tiempo. Pero es precioso. Mira lo que dice el primer libro de Reyes. Déjame ver si lo tengo aquí. Primer libro de Reyes, capítulo 18, el versículo 1, lo pueden anotar de referencia, dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías el 3er año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Quién fue el que le habló a Elías? Dios dice, ve, muéstrate que a quién. ¿Y quién dice que va a hacer llover sobre la tierra? Yo haré llover sobre la tierra. ¿Quién dijo que iba a hacer llover sobre la tierra? ¿Quién dice en la Escritura que fue el que hizo la oración? Elías. Ahora, hermano, en base a esto yo puedo entender lo que está pasando en el primer libro de Reyes. Y entonces Elías conocía que era la voluntad de Dios cerrar la lluvia para que mandarle aflicción para que el pueblo regresara a él. Así que Elías, siendo el siervo de Dios, se presenta acá y en el capítulo 17, el versículo 1 le dice, entonces Elías invita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Él oró conforme a la voluntad de Dios. No era él, era Dios el que la voluntad de Dios, pero Dios lo está usando a él. ¿Me estoy explicando, hermanos? Sí. Y nosotros tenemos que aprender a orar cuando tenemos que cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Hermano, y si Dios me dice a mí que vaya y le diga algo a alguien, mejor que yo vaya en la oración y dependiendo de Dios, porque Dios no soy yo. ¿Me expliqué? Amén. Primer recurso, hermano, primera manifestación de una fe saludable es la oración. El segundo es bien rápido, no se asuste que el segundo es rápido. Y nos dice, hermanos, en el versículo 19 y 20, hermanos, está hablándonos a quién? A la iglesia, a los creyentes. Pero dice, si alguno de entre vosotros, esto implica que la persona está aquí, en medio de nosotros, se ha extraviado de la verdad. La palabra verdad implica del evangelio. La palabra extraviarse significa, hermanos, apartarse, descarriarse, abandonar el camino. Abandona el camino de la salvación y alguno le hace volver. Y yo decía, bueno, hermano, los cristianos a veces se descarrían. Y yo, hermano, no tenía problema con la interpretación que era un creyente.
Hasta que llegué al versículo 20, pues dice, sepa que el que haga devolver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Y yo digo, pero ven acá, si es un creyente, ¿cómo yo le puedo salvar de muerte? Para el creyente no hay muerte. ¿Es que la salvación se pierde? La Escritura dice que la salvación no se pierde. Si la Escritura entonces está enseñándome que la salvación no se pierde, no puede estar hablando de un creyente. Ahora, hermanos, es interesante. Yo quiero leerte varias porciones de la Escritura para que puedas entender el texto. Mateo 13, versículo 20 dice, y el que fue sembrado entre pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por una. Obviamente, hermano, hay personas en medio del pueblo de Dios que van a escuchar la palabra con gozo. Y van a venir, hermano, y van a bautizarse. Pero cuando empieza la presión, hermano, ¿qué hace? Se aparta. Voy a ir más lejos, hermanos. Hay personas que van a permanecer entre nosotros. Señor, Señor. Él dice en el Mateo 7, para poderlo leer, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartad de mí, hacedores de maldad. Y hay otro hermano que después de estar predicando el evangelio, hermanos, compartiendo, hermanos, viviendo una vida que te dice, wow, qué tremendo hombre de Dios, hermanos, se apartan para siempre. Y dice la Escritura en 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Yo conozco de un hombre, y no voy a mencionar su nombre, yo no creo que nadie sepa de quién está hablando, que comenzó una iglesia muy grande. Esa iglesia es muy grande en su país. Y Dios lo usó, hermano, y ganó otros pastores para Cristo. Hombres que están sirviendo al Señor, hermano, y tienen iglesias poderosas. Usted decía, wow, ese hombre, qué hombre poderoso en la palabra, qué hombre para poder ganar almas, qué hombre, hermano, levantó una iglesia fuerte y grande. Y después se apartó a vivir en el mundo. Y dice que los peores años de su vida fueron que él sirvió al Señor. Se fue de nosotros porque no era de nosotros. En aquel día, Señor, pero mira todas las almas que gané. Señor, mira la iglesia que levanté. Señor, mira los pastores que están sirviendo, que yo gané para el Cristo. Y Dios te va a decir, nunca te conocí. Porque, hermano, la Escritura dice, solamente el que hace la voluntad de mi Padre que te lo sirve. Hermano, dice, pastor, ¿y cómo yo sé que yo tengo una fe viva? Acabamos de pasar 14 sermones mirando la fe viva, lo que es una fe real. Ve cómo es el tema evangelístico en el libro de Santiago y cierra, hermano, diciendo, examínate. Y si hay alguien que se aparta, entonces te dice, la palabra pecador sugiere, hermanos, y es la palabra que se utiliza para aquel que está perdido. Es la palabra que utiliza la Escritura en Romanos, el capítulo 6, el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Es la misma palabra que está utilizando. Es la palabra, cada vez que se utiliza en el Nuevo Testamento, está hablando de aquel que deliberadamente está viviendo abiertamente contrario a la voluntad de Dios para su vida. No tiene a Cristo en su vida y en su corazón. Está diciendo, hermano, que nosotros tenemos que ir a alcanzar a estas personas. Estoy hablando de un creyente que cayó en pecado y que nosotros vamos y lo restauramos, como el hijo pródigo. El hijo pródigo era hijo. Estamos hablando de aquel que no era hijo.
que vivía en medio de los hijos. Nos dice que nosotros tenemos que ir a tratar de levantar, a tratar de rescatar a esa persona. El objetivo no es ir a condenar, el objetivo no es ir a señalar, el objetivo no es ir a avergonzar, el objetivo es ir a rescatar. Hermanos, nosotros no somos jueces. Si yo voy a condenar, hermano, me convertí en juez. Si yo voy a señalar, me convertí en juez. Y hermano, que mucho nos gusta a nosotros tener un látigo en la mano. Qué bueno, hermano, yo boté el látigo. Yo boté el látigo. Yo no soy quien para estar latigando a nadie. Pastor, pero usted predica durísimo. No, hermano, Dios te habla durísimo. ¿Me estoy explicando? Pero yo no soy Dios. Yo te enseño lo que el Evangelio enseña. Y que Dios lo trabaja en tu corazón. Pero hermanos, es de eso que habla. El objetivo es reconciliación. La palabra salvar es la palabra soso. Es la misma palabra que se utiliza en el versículo 15, que literalmente significa liberar, rescatar. La palabra muerte es, hermano, la paga del pecado. Y esta es la palabra, hermano, que habla. La palabra alma es la palabra que se utiliza para hablar de la vida interior del hombre que se relaciona con Dios. Salvó a una persona, lo reconcilió. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y nos ha dado ahora el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5, 18 y 19. Nosotros tenemos que ir, y después te dice, como si hablase por medio de Dios, salvo, reconciliados, pues hoy con Dios, verso 20. Y lo parafraseé un poquito, pero es lo que está diciendo, reconciliados con Dios. Es ayudar, hermano. Y cuando dice cubrir, hermano, esa palabra es preciosa, es la que el salmista utiliza en el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Hermanos, es como cuando usted toma algo, usted compra un regalo y usted lo envuelve. Cuando usted envuelto, hermano, usted no puede ver lo que está envuelto. Dios toma nuestro pecado, cuando Él se lo cubre, Él lo envuelve con la sangre. Cuando esté envuelto, hermano, tú no puedes ver el pecado. Así es. Porque está envuelto con la sangre de Cristo. Así es. Esa es la palabra cubrir. Gloria al Señor. Ese es el contexto de lo que está diciendo. Y lo que está diciendo es cuando nosotros vamos, dice la Escritura, que salvamos a un alma de la muerte, de la condenación eterna. Pero sus pecados han sido cubiertos. Quiere decir que esta persona vino a Cristo. Y Cristo le perdonó. Cristo le salvó. ¿Me estoy explicando? Si mi fe es una fe saludable, yo voy a estar haciendo dos cosas: orando y predicando. Amén, gloria al Señor. Testificando. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Son las dos cosas que menos hacemos nosotros. Son las dos cosas que menos hacemos nosotros. Amén. Vamos a orar, hay vigilia. ¿Tienen 10, 15? Vamos a orar los miércoles, hermano. Es el culto que menos gente viene. ¿Me estoy explicando? Amén, gloria al Señor. Vamos a golpear puertas. ¿Cuántos venimos? Nuestra fe no es saludable. Así es. Nuestra fe no es saludable. Hermano, no estamos predicando, no estamos testificando y no estamos orando. ¿Sabe una cosa, hermanos? Yo le había pedido al Señor que me dejara tener 3 vigilias en oración para la campaña. Tuvimos una, los diáconos con los líderes. Esta fue la primera. Tuvimos una el mes pasado. La tercera era el viernes. El viernes es la boda de Oscar y Amanda. Hermano, yo no voy a cancelar la boda porque tenemos oración. Dice, pastor, ¿qué hacemos? La voy a tener el sábado por la mañana. Gloria a nuestro Señor. El sábado vamos a abrir la iglesia a las 6. Amén. Entonces yo llegué cansado a la boda, venga a orar. Ajá. A descansar. Y vamos a orar desde las 6 hasta las 12, por lo menos. 11:30, 12. Vamos a estar orando, Amén. pidiendo a Dios y se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Sabe lo que vamos a hacer, hermano? Durante la semana de conferencia, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, la iglesia se va a abrir a las 7 de la mañana. El que quiera venir de 7 a 9 orar, puede venir. Tú dices, más puedo orar 10 minutos, ahora 10 minutos y te vas.
Puedo estar una hora orando, quédate una hora orando, pero va a estar abierta de 7 quizás lo abra a las 6, para que lo hagan temprano desde tiempo llegar. Voy a abrirlo a las 6. De 6 a 9 durante la semana. Vamos a orar. ¿Queremos ver a Dios moverse? Tenemos que orar. Tenemos que humillarnos. Así que, hermano, el sábado, la vigilia no la hacemos viernes, la hacemos sábado 6. Gloria al Señor. No están los anuncios, los estoy anunciando ahora. Y durante la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, vamos a estar de 6 a 9, va a estar abierta la iglesia para oración. El que quiera venir a orar, venga, gloria a Dios. Deja que Dios se mueva, que Él bendiga. Gregorio es un gran ganador de almas. El sábado, cuando salgamos a ganar almas, hermano, no te quedes en tu casa. Ven aquí a salir. Vamos a pasar invitaciones para el domingo de la semana que viene, cuando comenzamos la conferencia. Ven, hermano, dispuesto a evangelizar, dispuesto a pasar folletos, dispuesto a hacer lo que Dios quiere. Pero ven, hermano. Es tu fe saludable, solamente tu Dios lo sabe. Padre, yo te pido que bendiga la palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer aquello